¿Cómo están amigos? Paz y bien. Y pues solamente pasaba para hablar de un tema muy importante, que es nuestro culto como cristianos, es decir, la Santa Misa. Ciertamente muchas personas podrían tener alguna percepción un tanto mm, fuera de tono de lo que realmente es la misa, o tal vez de una manera tal vez más romántica o incluso hasta más bíblica, pero lo más importante que debemos recordar es que la misa, ante todo, es sacrificio. La misa, ante todo, es sacrificio. Es un acto de adoración donde Dios se hace presente, donde es Dios el que asume el sacrificio, es el mismo Dios el que entrega el sacrificio y es el mismo Dios el que recibe ese sacrificio. Y en ese proceso es que el pueblo de Dios se va alimentando de ese sacrificio, se va beneficiando de ese sacrificio. Lo digo porque mucha gente, sobre todo en catequesis, incluso debo confesarlo, en algún momento también lo he pensado y hemos dicho, sí, la misa es una fiesta muy alegre, o la misa deberíamos conmemorarla como si fuera una cena, no sé, de paz, no de Pascua, sino una cena de, no sé, de Año Nuevo, o a veces hacen cenas de Navidad, o por un cumpleaños, ¿no? Hace una cena familiar, ¿no? Donde pues todos se comparten y es una mesa donde todos participan, ¿no? ¿No? Podríamos utilizar algunos otros ejemplos parecidos, pero más allá de cualquier cosa, no nos podemos olvidar que la misa es un sacrificio. Y el Antiguo Testamento nos va a empezar a dar elementos para recordar esa misa. En el Antiguo Testamento vemos unas prefiguras para o que son medio para recordar lo que es la misa. Una primera prefigura del Antiguo Testamento respecto a la misa puede ser, por ejemplo, el sacrificio que va a hacer Abraham a Isaac. El sacrificio que Abraham va a hacer para ofrecerle a Dios a Isaac, pues naturalmente no se completa justamente porque Dios deseaba que en algún futuro ese sacrificio de la entrega de un padre hacia un hijo, el sacrificar, el entregar un padre, el entregar a su hijo, no se diera por manos humanas, sino que era el mismo Dios el que iba a entregar a su hijo, ese mismo Dios Padre que entrega a Dios Hijo por la salvación del mundo. En reemplazo de eso aparece un pequeño cordero y ya vamos a empezar esa relación en que Jesucristo tiene que ser ese cordero sacrificado. Luego vemos otros elementos como el acto de adoración y de agradecimiento que hace Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que utiliza pan y vino, elemento del cual San Pablo hace referencia que Jesucristo es el nuevo Melquisedec, es la plenitud del sacerdocio de Melquisedec y por lo tanto este nuevo culto en torno al sacrificio que Dios elabora se utiliza pan y vino de igual manera que Melquisedec y Jesucristo es el eterno y sumo sacerdote a imagen de Melquisedec que entregó o dio gracias a Dios con pan y vino. Otras prefiguras es la misma primera alianza que hace Dios con Moisés, el sacrificar el uso del el santo de los santos, donde la gente sacrificaba un animal y ahí en ese momento daba eh, gratitud a Dios, se perdonaban los pecados, se adoraba a Dios y cumplían un precepto. Entonces el sacrificio de este cordero ya tenía que ser reemplazado por el verdadero cordero que es Jesucristo, la verdadera entrega, el verdadero sacrificio. Entonces no podemos retirar la dimensión sacrificial, no sé si el término es correcto, que tiene la misa. Tanto como Abraham, tanto como Melquisedec, tanto como Moisés,
eh, van siendo personajes y al mismo tiempo prefiguras, y al mismo tiempo en su accionar van proyectando hacia lo que iba a ser en el futuro el culto que Dios quería que se realice. En la misa hay pan y vino como Melquisedec. En la misa se ofrece ese sacrificio del cordero, pero ya no un cordero del campo, sino el verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como se instituyó en el Antiguo Testamento con Moisés y el sacrificio de los corderos como propiciación para el perdón de los pecados del pueblo. En la misa también vemos lo que no se llegó a completar de Abraham e Isaac. Abraham tenía que sacrificar a Isaac, no lo completa, sino que en reemplazo hay una oveja, pero en la misa se renueva y se actualiza el sacrificio de Dios Padre de entregar a su Hijo único por la salvación del mundo. Entonces, no podemos quitar ese carácter de la misa, el de sacrificio, el de adoración, el de un espacio también para limpiar nuestros pecados, en un espacio donde Jesús, como verdadero y eterno sumo sacerdote, sigue actualmente en cada misa entrando al lugar del Santísimo, ofreciéndose él mismo. Él mismo se convierte en el sumo sacerdote, él mismo se convierte en el oferente, él mismo se convierte en la ofrenda, él mismo se convierte, por ser Dios, también el que recibe esa ofrenda. O sea, por eso es que en el momento de la misa, sobre todo en la consagración, mucho silencio, mucha reverencia, mucho silencio para reconocer ese ese único sacrificio que Jesús hizo por nosotros. La misa es esa renovación, esa actualización del único sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Es una actualización de ese sacrificio, pero ya no de una manera cruel, sino de una manera incruenta. Pero sigue siendo ese mismo único sacrificio. Gracias por tu atención, paz y bien, y nos vemos en otro video.